un poquito. Entre 1.200 i 1.300 persones que han vengut a aquesta manifestació, francament, no volen posar arena, és que se'n volen riure d'aquest poble. Aquest poble no se mereix que per una burocràcia de polítics hi hagi aquesta platja tan meravellosa, tota plena de roques i fora arena. Espero que els polítics prenguin mostra d'un poble i que no se'n riguin més d'un poble. I a més vull dir que vull donar totes les gràcies a tots els apoyos que han tingut d'associacions de tot Mallorca, gent del poble, associacions del poble i gent que s'ha volgut unir a aquesta manifestació que han fet. Moltes gràcies a tots per haver vengut. I ara llegiré un manifest a tota la gent. La platja està plena. La platja, tu imagina't que falten almenys 3 vegades més de sombrilles i d'hamaques que hi ha, perquè tota la part de les roques no s'hi pot posar absolutament res. Joan Massanet. Calagülla es nuestra playa, es la playa de todos. Gran parte del desarrollo productivo y medioambiental de este municipio ha girado y gira en torno a esta playa. Y si la perdemos por culpa de la burocracia y el poco sentido común de algunos políticos, en pocos años habremos perdido el motor que ha hecho que este pueblo sea uno de los más admirados por los turistas y por sus encantos paisajísticos. No vamos a rendirnos, nunca nos rendiremos. Necesitamos la arena y la conseguiremos al precio que sea. Desde aquí os animo a seguir luchando por este municipio, ya que sin futuro no hay esperanza. Y si hay algo que tenemos claro, es que somos los que más creemos en el futuro de este municipio, los ciudadanos. Y ahora, repetir, muchas gracias a todos por venir. Y ahora, ordenadamente, como hemos demostrado que somos capaces de manifestarnos, vamos a ir a la playa ordenadamente y a coger un cubito de arena del lado de la orilla y depositarlo en las rocas.
trobo que això ha estat interessant, ja era hora de que algú ens moguéssim un poquet i intentàssim canviar un poquet la dinàmica d'aquesta playa que és bastant lamentable. Pues que creo que ha respondido como más o menos esperábamos todos, no es para menos, ya que la cosa es importante y es de interés de todos.